Muy bien. Entonces, en ese contexto, obviamente la preparación del pueblo de Israel en relación a la futura venida del Mesías significaba que esta gente, al escuchar la predicación de Juan el Bautista, tenía que realizar y abrazar una serie de cambios en su vida para estar listos para recibir al Mesías de Israel. Entonces, bueno, ya recordamos, ¿no? Este bautismo entonces estaba dirigido exclusivamente al pueblo de Israel y se basaba en la expectativa de un evento futuro, la pronta llegada del Mesías, del Cristo. Nosotros, los de la Iglesia, hoy día nos bautizamos porque el Cristo ya vino y es un bautismo que está abierto a todos los habitantes del mundo sin importar su raza, con tal que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, dice Mateo 3, capítulo 7, al ver Juan el Bautista, ¿no? Él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bueno, vemos acá entonces que esta gente debía arrepentirse de su estilo de vida, y en función de ese arrepentimiento, de ese estilo de vida, ellos podían bautizarse con Juan. Y bueno, podríamos hacer un estudio sobre el acto simbólico del bautismo por agua, pero el propósito no es ese, sino revisar en la palabra de Dios qué significa arrepentirse. Por el Señor Jesucristo, en otra porción del Evangelio, también dice: si no os arrepentís, también todos pereceréis. O sea, sin arrepentimiento, ¿no? Y es lo que se enseña en otras partes de la Escritura, no hay solución para el pecado. Eso es lo que nosotros debemos entender. Todo el que reciba a Cristo Jesús lo hace en función de estar arrepentido de su pecado, y esto implica arrepentirse de todo un estilo de vida y una serie de cosas que tienen que ver con la vida y que por causa de creer en Cristo como Señor y Salvador tienen que cambiar. Podría haber elegido otro versículo, digamos, para tratar el tema del arrepentimiento. Lo vamos a mencionar de pasada, pero igual el concepto es el mismo para todos, digamos. Bueno, se suele enfatizar mucho que el arrepentimiento es algo así como un pesar o un dolor o un quebranto por los pecados que uno ha cometido o por el pecado que uno ha cometido. Y en general, por lo menos nosotros, en nuestro ámbito, en nuestra cultura, se utiliza la palabra arrepentimiento mayormente con ese sentido. Es una sensación de pesar, de dolor, de aflicción emocional por haber hecho algo que uno sabe que está mal. Este concepto no está errado, pero en realidad la palabra es más que esto, o sea, significa más que eso. El énfasis de la palabra no está tanto en el sentimiento, vamos a decir, de pesar por el pecado, que lo puede haber y que está bien, digamos, sino está puesto en otra cuestión. Y la palabra es metanoia, es la palabra en el griego, ¿no?, que se traduce en el castellano como arrepentimiento.
Y es una palabra compuesta que tiene dos partes, digamos. Una es meta y el otro es noia. Meta significa a través de o por medio de, e implica una variación, un cambio, a través de algo o por algo. Y lo otro, la otra parte, noia, es noeo, y es mente, pensamiento, el asiento de la reflexión moral, digamos. Entonces, la palabra en el griego, si bien implica también una sensación de pesar por el pecado cometido, más que nada enfatiza el hecho de un cambio en el modo de pensar de la persona. Es decir, noia o mente es también modo de pensar y es reflexión. Entonces el arrepentimiento se basa o tiene que ver más bien con un cambio en el modo de pensar que tiene la persona. Sin ese modo de pensar, es decir, sin ese cambio en el modo de pensar, no hay arrepentimiento. Por más que la persona pueda sentir pesar por las cosas que haya hecho y que saben que está mal. Y ya vamos a ver por qué. Por eso le decía, no excluye o no deja fuera la idea de una sensación de pesar. Pero el énfasis más que nada tiene que ver con un cambio en la mente. Y Juan el Bautista es lo que le está diciendo a los fariseos y a los saduceos. Le está diciendo que ellos tienen que cambiar su modo de pensar, su modo de ver las cosas, y en función de eso iban ellos a tener que cambiar la conducta. O sea, es un cambio en el modo de pensar que produce un cambio en el modo de actuar de la persona. Y eso es lo que... Porque a veces se cree o se piensa que la persona que está más arrepentida, lo digo esto en términos generales, ¿no? La persona que está más arrepentida como la que más mal se siente por su pasado y por sus pecados. Está bien si esto ocurre, digamos, pero en realidad la persona verdaderamente arrepentida, más que un sentimiento de pesar, lo que tiene es un profundo cambio en el modo de pensar y en el modo de ver las cosas, y ese cambio de pensamiento, de forma de pensar, se traduce en una nueva manera de comportarse, o sea que le lleva a actuar de distinta manera. Y el cambio entonces exigido es no solamente un sentimiento, sino más que nada una conducta nueva en función de la nueva manera de pensar que uno tiene. Y entonces, aparentemente por lo que dice acá Juan el Bautista respecto a los fariseos y saduceos, ellos estaban intentando escaparse, digamos, de el fuego que se venía, de la ira venidera, y entonces asumían de alguna forma que la predicación de Juan el Bautista tenía veracidad y que era un ministerio genuino de parte de Dios a través de él, y entonces venían a su bautismo. Y tal vez esta gente podía o no tener sentimientos de pesar, y tal vez habían cambiado su modo de pensar, pero acá también apunta a algo muy importante. El modo de pensar que esta gente tenía, si es que cambió, igualmente no era un cambio correcto de pensamiento, porque Juan les reprocha o en todo caso les intima a hacer frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa un cambio en la conducta, un cambio en el modo de hacer las cosas, un cambio en cuanto a las cosas que se hacen. La expresión a nosotros nos suena bastante fuerte, esto de decir generación de víbora, porque generalmente entre nosotros, digamos, o en nuestra cultura, decirle a alguien que es una víbora o una serpiente es un insulto bastante fuerte, digamos. Pero aparentemente, en el modo de hablar de aquella época y en esta cultura antigua, ¿no?, entre los orientales semitas, se refería simplemente al hecho de que cuando se producía un incendio forestal, por decirlo así, las serpientes salían huyendo del fuego, o sea, trataban de escapar de las consecuencias de un cambio en la situación de su ambiente. Y entonces la serpiente actuaba, o las serpientes actuaban de esta manera en función del fuego que podía destruirles. Y
Juan el Bautista lo que les está diciendo a estos es que, bueno, estos fariseos y estos saduceos, que eran los que estaban religiosamente más preparados que el resto del pueblo, estaban intentando huir del juicio de Dios, pero nada más. Es decir, no iba a haber un cambio en ellos. A ver, la serpiente huía del fuego, pero eso no implicaba que la serpiente iba a dejar de ser serpiente. Y a estos fariseos y saduceos aparentemente les estaba pasando lo mismo. Estaban huyendo del castigo de Dios, representado acá por el fuego, pero para seguir en la misma. Y esto es a veces lo que les pasa a mucha gente cuya genuinidad en la fe en Cristo nosotros no podemos juzgar, pero parecen no entender que recibir a Cristo implica un cambio en el modo de hacer las cosas, que se origina en un cambio de pensamiento. Entonces, muchos por ahí reciben a Cristo para huir, a lo mejor, de la ira de Dios, de la ira venidera de Dios, pero no para dejar de ser lo que son. Y entonces, tal vez su estilo de vida no cambia mucho. Y bueno, así como el cambio de sentimientos en el sentido de, bueno, sentirse mal por haber actuado mal, por decirlo así, no es verdaderamente arrepentimiento, tampoco un cambio de pensamiento basado en un error o en una equivocación es arrepentimiento. O sea, no es simplemente un modo de pensar en el cambio que hay que hacer, sino que es un cambio para ajustarse a otro modelo. En otras palabras, el arrepentimiento incluye pensar como Dios piensa, ver como Dios ve y juzgar como Dios juzga. Entonces eso es el verdadero cambio de mente o de pensamiento. No es que la persona cambia en su mente los parámetros como la persona entiende desde su propia perspectiva, desde su entendimiento de ser humano, lo que es recto y justo, sino que se basa en un cambio que se produce por ser expuesto a la palabra de Dios. Entonces la persona escucha la Biblia y ve que lo que dice la Biblia entra en conflicto con su modo de pensar, y acá es donde la persona se arrepiente o no. Cuando se da cuenta que la Biblia dice algo distinto de lo que su modo de pensar le muestra, solamente le quedan dos caminos. O se ajusta a lo que dice la Biblia, o cambia su modo de pensar. O, lamentablemente, puede suceder también, pues la mente humana es... recordemos que estamos hablando de mente, pero en la Biblia mente, corazón, sentimientos, voluntad, inteligencia y pensamiento es toda una sola cosa. No había esa división que nosotros estamos un poco acostumbrados y que aprendemos de la escuela. Digamos que todo se divide por partes o por pedazos. Así que es interesante entonces entender esto, que ese cambio de pensamiento debe ajustarse sí o sí a la palabra de Dios y nada más. Porque hay malos ejemplos, digamos, de cambiar de modo de pensar. Por ejemplo, Eva cambió su modo de pensar en relación a el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero evidentemente ese arrepentimiento no trajo vida, lo que trajo es muerte. Y entonces ella lo que hizo fue abandonar los parámetros de la palabra de Dios para abrazar otra perspectiva que no venía de la palabra de Dios, y entonces ese arrepentimiento o ese cambio en el pensamiento y en la mente le llevó a una conducta que entró en conflicto con la voluntad de Dios y que terminó introduciendo el pecado en el mundo a través de lo que Adán hace. Entonces, cuando una persona se queda con la idea o el concepto de que el arrepentimiento es meramente sentirse mal porque uno se ha portado mal, y bueno, en el caso de que tenga un poco más de entendimiento, sentirse, cambiar su modo de pensar y todo, pero no ajustándose a la palabra de Dios, sino a otras cosas, entonces estas actitudes, digamos, no son de arrepentimiento. Y, por ejemplo, tenemos
ejemplos que nos aclaran, por ejemplo, cómo es un arrepentimiento que no es correcto. Ustedes recuerdan que Judas Iscariote dice que fue y arrepentido devolvió las 30 monedas de plata. Él había entregado al Señor Jesucristo por un pago, y en su mente, en los cálculos que él hizo, no entraba la idea de que el Señor Jesús pudiera ser ejecutado con pena de muerte. O sea, no fue la intención de él que el Señor Jesús sufriera un daño, digamos. Él hizo una maniobra por una cifra de dinero que hoy en día sería un sueldo básico de un mes de trabajo, más o menos, y cuando se da cuenta que lo van a condenar al Señor Jesús a la pena de muerte, allí él dice que se va arrepentido y le dice: he aquí yo he entregado sangre inocente. Y intenta devolver el dinero, y los sacerdotes le dicen: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Entonces dice que él arroja el dinero y se va. Y entonces ese modo de actuar puede ser bastante compatible con lo que vulgarmente se piensa de una persona que se arrepintió de algo que hizo mal, digamos. El Señor puede decir que sí, se hizo mal, se dio cuenta que hizo mal. Mirá, es más, inclusive no se quiso quedar con el dinero, o sea, parece que hubo hasta un cambio en su conducta. Sin embargo, nosotros leemos en la palabra, pues no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, leemos que él, después de hacer esto, va y se ahorca, se suicida. Entonces, aquí vemos lo que es un tipo de arrepentimiento que conduce a la muerte. Es una tristeza, un pesar que tuvo Judas Iscariote por su acción, pero que no produjo en él un cambio de pensamiento acerca de la persona de Cristo. Porque si él hubiera entendido, hubiera aceptado el mensaje de Cristo que él había estado escuchando junto con los otros apóstoles, más allá de que ellos no entendían bien nada, digamos intelectualmente hablando, pero los apóstoles intuían que podían tener fe en Cristo, intuían que el Señor Jesús era digno depósito de fe, digamos. Pero Judas no entró, por decirlo así, en esta onda en ningún momento. Judas estaba con el grupo haciendo negocios. Digamos, él se estaba enriqueciendo, o por lo menos estaba sacando dinero de ahí, de las ofrendas, y estaba con el grupo con la expectativa de hacer dinero, evidentemente. Probablemente él quizás pensó que este Señor Jesús tenía buenas probabilidades de ser el Mesías que los judíos pensaban, que era un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías que iba a conseguir una liberación temporal, digamos, sobre todo del dominio del Imperio Romano. Y tal vez a Judas le interesaba todo este movimiento porque él intuía que por ahí, según cómo se manejaba, podía llegar a ser el ministro de Economía del gobierno de este Mesías. Y hay quien por ahí ha especulado un poco, bueno, es una fantasía, pero uno nunca sabe qué hay en el corazón del ser humano, ¿no? Solo Dios sabe, pero como que también Judas pudo haber hecho esto con el objetivo de obligarle al Señor Jesucristo a manifestarse como el Mesías y precipitar una toma del poder por parte del Señor Jesús, y él iba a estar ahí en el gabinete de gobierno y iba a hacer bastante más dinero que lo que estaba sacando, digamos, de lo que él robaba de las ofrendas. Evidentemente Judas no era un asesino, ni un criminal, ni nada de esto, y tenía un concepto del Señor Jesús en cuanto a la justicia del Señor Jesús. Él se daba cuenta, y él se daba cuenta, que el Señor Jesús era un inocente. O sea, inocente en el sentido de que no era mala persona, inocente en el sentido de que no era un tramposo o un malviviente o un mentiroso. Y tan fuerte era el concepto de la inocencia que él tenía del Señor Jesús, que
cuando se da cuenta que lo van a mandar a matar, a crucificar, él se arrepiente, se siente mal, siente dolor y pesar por lo que hizo, y habla, dice, yo pequé entregando sangre inocente. Entonces vemos que en algún sentido Judas tenía un concepto parcial, pero correcto acerca de Cristo. Sabía que era inocente y que no merecía una cosa así. Pero Judas quedó entrampado en el mismo tipo de pensamiento que el apóstol Pedro tuvo. Cuando el Señor Jesús empieza a decirles a los discípulos lo que va a ocurrir con él, que va a ir a la cruz, que va a ser muerto y todo eso, Pedro le dice, en ninguna manera esto te acontezca, Señor. O sea, vemos que en algún sentido Judas se identificaba con el modo de pensar de Pedro, y tendríamos que pensar también que a lo mejor Pedro no era el único que pensaba así, quizás todos los discípulos pensaban lo mismo, solo que Pedro era un hablador y él no se podía quedar callado, y él dijo quizás lo que la mayoría estuvo pensando. Pero la mayoría decidió callarse la boca, ya sea por una cuestión de temperamento o porque, aunque no entendían, sabían que el criterio del Señor Jesús siempre era el exacto, y entonces no les cerraba, pero se callaban. Pero como sea, vemos entonces que Judas en algún sentido tenía un nivel de identificación con el grupo. O sea, uno tiende a verlo como la oveja negra, y sí, era la oveja negra, pero no era tampoco un elemento totalmente extraño al grupo, porque creía él en la justicia y en la moralidad de Cristo, digamos. Y tanto era así que él sabía que una condena judicial contra el Señor Jesús era un pecado. Pero entonces, ¿dónde estuvo la falla? ¿Por qué él va y se ahorca entonces? Bueno, porque él, ese pensamiento que él tenía, él no lo pudo cambiar. Él se quedó con la imagen de un hombre justo e inocente. No alcanzó a percibir que era el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y que se estaba entregando por pagar los pecados del mundo, y que su muerte iba a significar la vida eterna. Cierto es que la mayoría de los apóstoles no podían pensar esto todavía, pero de alguna manera su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, aunque no tenía los elementos mentales de conocimiento para tener una postura correcta en cuanto a la doctrina, digamos, porque esto todavía se les iba a revelar más adelante, sin embargo, seguían confiando en el Señor Jesús y creían que era más que un simple ser humano. Recuerden que Pedro dijo también que el Señor Jesús era el Hijo del Dios viviente, o sea, había un cierto nivel de percepción de que el Señor Jesús era algo más que una simple buena persona o un buen maestro de moral. Entonces, el arrepentimiento de Judas no afectó su modo de pensar. De alguna manera siguió pensando lo mismo. Y de acuerdo a esos parámetros, él terminó suicidándose. Fíjense que esto es algo que realmente es notable, porque recordamos, por ejemplo, que creo que en 2 de Corintios se habla, ¿no es cierto?, de una tristeza que produce salvación y vida, y una tristeza que esta tristeza, digamos, que es según el mundo, produce muerte, y la tristeza que es según Dios produce el verdadero arrepentimiento, que lleva a la vida eterna. Como siempre me suele pasar, lo tengo acá, pero no lo estoy ubicando. Y sí puedo mencionar que cuando habla de ese es muy bien, y dice sí, porque
La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ese es 2 Corintios 7:10, ¿no? Pero volviendo a cuando se menciona que Judas devolvió arrepentido a la pieza, ustedes saben que la palabra no es metanoia. Utiliza meta también, pero la otra parte de esa palabra significa más bien pesar, dolor o sentimiento. Y queda claro que Judas estaba dominado por un profundo sentimiento de pesar, ¿no?, por lo que había hecho. Pero no era el arrepentimiento según Dios, porque su modo de pensar no cambió. Su modo de medir las cosas, de calcular las cosas, su modo de ver, de apreciar, de juzgar las cosas no había cambiado. Y esto es importante porque no puede haber ningún cambio en el modo de pensar de nadie si la persona no es expuesta a la luz de la palabra de Dios. Y un verdadero arrepentimiento implica un cambio de actitud hacia la Biblia, básicamente, que es la que contiene la voluntad de Dios escrita. Ese cambio hacia la Biblia es esencial porque si no, no hay arrepentimiento. La Biblia se convierte en el elemento o la manifestación patente de la presencia de Dios, y entonces la persona arrepentida ajusta su modo de pensar a lo que dice la Biblia y lucha en la gracia de Dios para ajustar su conducta de acuerdo a lo que dice la Escritura, y eso es verdadero arrepentimiento. A veces se enfatiza mucho esto de tener pesar y dolor por el pecado cometido. Yo no estoy diciendo que eso sea incorrecto, pero verdaderamente eso es confundir el efecto o un síntoma con la causa, digamos. Sí, el sentimiento de pesar o dolor puede estar presente mucho o muy poco, pero lo que hace genuino el arrepentimiento es esa mente que se ajusta a la mente de Dios manifestada en la Biblia, y eso es el arrepentimiento verdadero, más allá de que haya o no haya gran dolor o sentimiento de pesar. Sobre todo porque el arrepentimiento no es algo que pueda ser producido por el ser humano solo. Sí, hay un elemento del Espíritu Santo interviniendo que hace que la persona empiece a cambiar su modo de apreciar las cosas. Muy bien, recordemos que esto es esencial, pues el Señor Jesús habla de que es imprescindible el arrepentimiento para obtener la vida eterna y ser librados de la ira venidera. Y entonces esto nos coloca ante las dos cosas. El arrepentimiento producido por Dios nos salva del castigo eterno, nos salva de las consecuencias eternas del pecado, que es condenación, y también nos salva en este tiempo presente del control del pecado sobre nuestras vidas. Una persona arrepentida es una persona que lucha contra toda especie de pecado que aparece en su vida y en su interior, y que Dios denuncia en su palabra como contrario a su voluntad, y la persona lucha en la gracia de Dios para ajustarse a esto, y esto es arrepentimiento. Esto también es importante. El arrepentimiento se suele ver a veces como un acto que uno hace en algún momento, que uno se arrepintió de su pecado y quedó en el pasado, digamos. Pero en realidad el arrepentimiento es una actitud que el verdadero Hijo de Dios tiene toda su vida. Toda su vida es un acto de arrepentimiento, digamos. Hasta el último instante en que sale su último aliento, el creyente es un hombre o una mujer arrepentido o arrepentida de sus pecados, que vive o vivió toda su vida, digamos, luchando por cambiar su mente por la mente de Cristo y cambiar su conducta por la conducta de Cristo. Muy bien, dejamos por acá.